Saludos matemáticos, ¿cómo están? Es hora de seguir haciendo matemáticas. Soy Víctor Batista y le doy la bienvenida a un video más de Matemática en Cuarentena. Bienvenidos. En temas anteriores estuvimos resolviendo ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrado más bx más c, con condiciones establecidas para los coeficientes de dicha ecuación. Hoy vamos a seguir en lo mismo. Vamos a continuar resolviendo ecuaciones cuadráticas de la misma forma, la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, pero con las condiciones de que a sea igual a 1 y los valores de b y c sean números reales distintos de 0. Para resolver ecuaciones cuadráticas de este tipo, se escribe la ecuación en forma de producto. ¿Cómo la vamos a escribir en forma de producto? La escribiremos de la siguiente manera. La vamos a escribir en forma de producto de esta forma. El producto de x más alfa por x más beta igual 0. Ahora, tendríamos que saber nosotros quién es alfa, quién es beta. En este caso, es muy importante reconocer lo siguiente. En la ecuación cuadrática que tenemos aquí arriba, solamente tenemos los coeficientes de a, b y c. Pero resulta que aquí me aparecen estos dos nuevos términos, alfa y beta. ¿Quiénes son alfa y beta? Alfa y beta no lo sabemos aún, pero sí tenemos algunas pistas de quiénes pueden ser. ¿Por qué? Porque si a alfa y beta nosotros lo multiplicamos, el resultado de esa multiplicación me dará el valor de c. En este caso, el valor de c, que es este que está aquí. Y la otra pista es que si en vez de multiplicarlos, nosotros los sumáramos los valores de alfa y beta, entonces obtendríamos el valor de b. Entonces, no sabemos quién es alfa y quién es beta, pero siempre voy a tener la pista de que su producto me darán el valor de c y la suma me dará el valor de b. Ejemplo. Si intentáramos resolver la ecuación x cuadrado más 5x más 6 igual 0, es una ecuación cuadrática. Repasando rápidamente, por ser cuadrática, el teorema fundamental del álgebra me pide o me dice que debe de tener al menos dos soluciones, reales o complejas. Pero también la regla de los signos de Descartes me aclara que como no tiene ningún cambio de signos, entonces no tiene ninguna raíz positiva. Sé que debe de tener dos soluciones y que las dos soluciones no van a ser positivas. Entonces eso quiere decir que esas soluciones o bien pueden ser 0 o pueden ser números negativos. Cualquiera, reales, negativos. O simplemente pueden ser números complejos. ¿Quién sabe? Por el momento no lo sabemos. Pero esta ecuación que tenemos aquí es exactamente una ecuación de este tipo. Ax cuadrado más bx más c. ¿Quién será el valor de a? ¿Quién será el valor de b? ¿Quién será el valor de c? Notémoslos. El valor de a para esta ecuación es 1. El de b es 5 y el de c es 6. Quiere decir que yo debo de escribir esa ecuación en forma del producto que hemos establecido aquí arriba, x más alfa multiplicado por x más beta. Y de ahí tendríamos que establecer las ideas, las pistas que me ofrecen que yo debo de obtener el valor de c cuando multiplico esos dos valores de alfa y beta.
y voy a obtener el valor de B cuando sumo esos valores de alfa y beta. Pero, ¿quién es C? Hemos dicho aquí que C es 6, entonces dos números que cuando yo lo multiplique me dé 6. Puede ser 1 por 6, puede ser 2 por 3 o 3 por 2. Bien, pero también puede ser aquí en la suma. Esos mismos dos números que yo he aplicado aquí en la multiplicación tengo que usarlo en la suma. Entonces, por ejemplo, si yo uso el 1 y el 6, 1 por 6 me da 6, que es exactamente el valor de C. Pero si yo uso que alfa es 1 y beta es 6, entonces tendríamos aquí 1 más 6, que sería 7. Y 7 no es el valor de B. Pero si utilizáramos los otros valores, por ejemplo 2 y 3, 2 para alfa y 3 para beta, tendríamos 2 por 3, 6, que equivale al valor de C, pero si alfa es 2 y beta es 3, 2 más 3 es 5, que corresponde al valor de B. Así que los valores de alfa y beta serían simplemente obtenidos al darme cuenta que los valores de alfa, para este caso es 3, por ejemplo, no importa que usted asuma que alfa es 3 y beta es 2, o que alfa es 2 y beta es 3, pero son dos números. Aquí, por ejemplo, he planteado que elegir que el valor de alfa es 3 y el valor de beta es 2. Así que 3 por 2 es 6. Y 3 más 2 es 5, que equivale al mismo valor, a los valores que tengo aquí como coeficiente de C y B. Ahora, significa que el valor de alfa, para este caso es 3, y el valor de beta es 2. Muy bien. Luego de que yo hago esa identificación que ya he logrado descifrar con las pistas que me dieron, he logrado descifrar cuáles son los valores de alfa y beta, lo que tengo que hacer es simplemente sustituirlo en el producto que anteriormente me dieron. Me han dado ese producto. Entonces, el valor de alfa lo sustituyo y el valor de beta también. Así que ya tengo un producto de cantidades, de dos, como lo hemos visto antes, de factores. Y de esos factores nosotros podemos elegir dos pequeñas ecuacioncitas como la hemos venido haciendo antes. Del primer factor tendría que x más 3 es 0 y del segundo factor tendría lo mismo, que x más 2 es 0. Por consiguiente, nosotros de la primera ecuacioncita lineal podríamos establecer que el primer valor es negativo 3, que x es negativo 3 porque negativo 3 más 3 me daría 0. Y de la segunda ecuacioncita podríamos obtener que el segundo valor es menos 2 porque menos 2 más 2 es 0. Así que, volviendo a lo que anteriormente habíamos dicho, tiene dos soluciones de acuerdo a las reglas al teorema fundamental del álgebra, pero de acuerdo a las reglas de los signos de Descartes, esta me había predicho que sus resultados, sus raíces, no podían ser positivas, no iban a ser positivas, y efectivamente eso lo hemos notado ya aquí. Muy bien, vamos con un segundo ejemplo. Tenemos aquí otra ecuación cuadrática, x cuadrado menos 2x menos 8 igual 0. El valor de a es 1, el de b es negativo 2 y el de c es negativo 8. La escribimos rápidamente en forma de producto. Ese es el producto que necesito. Debo de saber quién es a, quién es beta, quién es alfa, quién es beta, para poder determinar los valores de A y C, de B y C. En este caso, la idea que me ofrecen las pistas están siempre de este lado y podríamos decir aquí que A por B me daría C y alfa por beta me daría C y alfa más beta me daría B. ¿Quién es alfa? ¿Quién es beta? Veamos. Yo aquí puedo plantear lo siguiente. El valor de C es menos 8.
Entonces yo tengo que buscar dos valores que cuando lo multiplique me dé menos 8. Aquí yo podría plantear menos 2 y menos 4. 2 por menos 4 es efectivamente negativo 8. Pero si yo tomara esos dos valores y en vez de multiplicarlos los sumara, una suma algebraica, en este caso 2 positivos sumado con 4 negativos, me daría negativo 2, que es efectivamente el valor de b. Así que los valores de alfa y beta son alfa es igual a 2 y beta es negativo 4. Para este caso, simplemente ya tendríamos que en el producto que hemos establecido sustituir los valores de alfa y beta. Ya luego de sustituido esos valores, vamos a descomponer el producto de esos factores en dos pequeñitas ecuaciones lineales para encontrar los dos resultados, las dos raíces. De la primera ecuación obtendré el primero y de la segunda ecuación obtengo el segundo. Veamos que para la primera, el primer valor es que x1 es negativo 2 y para la segunda ecuacioncita, de ahí tendríamos el segundo valor que es x2 igual 4. Nótese aquí, por favor, que la regla de los signos de Descartes, si me fijo, tengo que el primer término es positivo, pero cambia al segundo término como negativo. Entonces tengo un cambio de signo, pero luego de negativo a negativo no cambia, sigue negativo. Así que esa ecuación tiene un cambio de signo, por lo tanto la regla de los signos me ofrece con claridad, me dice con claridad de que debe haber a lo sumo una raíz positiva. Y eso es lo que he encontrado. Bien, y de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, como es una ecuación de grado 2, voy a obtener dos soluciones. Continuemos con otro ejemplo. Tengo la ecuación cuadrática x cuadrado menos 7x más 12 igual 0. Los valores de a es 1, b es negativo 7, c es 12. Planteo el producto que debo tener. Busco las pistas que me ofrecen. Para este caso, como el valor de c es 12, entonces busco dos números cuyo producto me dé 12. En este caso pudo haber sido 2 por 6, pudo haber sido 3 por 4, pudo haber sido 1 por 12, positivo y negativo ambos, para que me dé positivo. Pero lo he colocado aquí negativo porque rápidamente me di cuenta que al sumar esas dos cantidades negativas, el 3 y el 4, negativo ambos, voy a obtener un negativo 7, que es el valor de b. Así que el valor de alfa será para este caso negativo 3 y el valor de beta negativo 4. Lo sustituimos en el producto planteado y con ese producto tomamos los factores, construimos dos pequeñas ecuaciones lineales y determinamos los valores de x1 y x2. De la primera obtengo que el primer valor es x1 igual 3 y el segundo valor x2 igual 4. Ambos resultados positivos porque, de acuerdo al teorema a las reglas de los signos de Descartes, el primer término es positivo, cambia a negativo para el segundo y del segundo al tercero cambia a positivo nuevamente. O sea que tengo dos cambios de signos. Al tener dos cambios de signo, debo de tener a lo sumo dos raíces positivas. Perfecto. En vista de todo eso, para nosotros reforzar un poquito lo que estamos haciendo y lo que hemos aprendido, plantearemos el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a resolver ecuaciones de esta forma, ax cuadrado más bx más c, y lo plantearemos con estos pequeñitos ejemplos que vemos aquí. Estos ejercicios les servirán de mucho. Es bueno practicar para ir haciendo una memoria. Esos valores de alfa y beta
a la medida que resolvemos mayor cantidad de ecuaciones, se nos hará más fácil encontrarlo. En principio puede costar un poquito, pero a la medida que vayamos resolviendo muchas ecuaciones aplicando este método, esta forma, cada vez se nos va haciendo un banco de memoria con una capacidad mejor para determinar rápidamente cuáles son los números que necesito, esos valores que necesito. Ahora, hemos aquí planteado las condiciones que A es 1. Ahora, ¿qué pasaría si ese valor también fuera diferente de 1? Que todos esos valores de los coeficientes A, B y C fueran diferentes, fueran números cualquiera, distintos de 0. Ese sería un material muy interesante, un tema muy interesante, el cual trataremos de explicarlo en un próximo video. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.